Como sabemos, la medicina es parte de las ciencias y nosotros como médicos tenemos que tratar de actuar científicamente. De trabajar científicamente, los datos obtenidos pueden ser de gran valor en la ciencia médica. Toda la práctica médica que no se oriente en el método clínico va a ser ajena a la ciencia y en gran parte va a ser responsable de una mala práctica médica. Antes de empezar a hablar del método clínico, vamos a empezar hablando del método científico. El método científico se fue elaborando, a lo largo del tiempo, gracias a, pues, las ciencias, ¿no? Y las ciencias tienen que ver directamente con el estudio del hombre. Estas se ven en la necesidad de usar el método científico por lo mismo. Mm, Las etapas fundamentales del método científico son las siguientes. Bueno, tiene diferentes pasos, entonces son estas, ¿no? El primero es que va a existir un problema, va a existir una laguna de conocimiento, alguna situación que no se ha podido tener solución por el pensamiento ordinario o sentido común. Se va a presentar en la vida diaria del hombre como una necesidad. Entonces, a partir de esto, el siguiente paso va a ser buscar información, recolectarla, analizarla, toda la información acerca del problema o de cualquier conocimiento que esté relacionada directa o indirectamente con nuestro problema. Mm, Luego nos vamos a formular una hipótesis que de modo lógico, de modo racional, nos van a dar una solución al problema. La siguiente va a ser que las hipótesis van a ser sometidas a contrastación, bueno, van a ser sometidas a prueba para conocer si son o no ciertas. Si la hipótesis no se comprueba, se puede formular otra nueva o producirse un hallazgo que pudiera haber surgido de la búsqueda. La negación de la hipótesis también nos va a ayudar a avanzar dentro del conocimiento científico. Ya si la hipótesis se comprueba, se da solución. Bueno, esta hipótesis debe darle solución parcial o total al problema. Es posible que además de ello obtengamos nuevo conocimiento, se descubran leyes, se descubran teorías que nos puedan permitir resolver otros problemas o comprender otros fenómenos. Y ya para finalizar, vamos a comunicarlo a la comunidad científica, vamos a comunicar el resultado de nuestra investigación, ya sea que nos haya salido una hipótesis, ya sea que la hipótesis haya sido aprobada o no. Y y bueno, estos fueron los pasos. Ahora acerca del método clínico. El método clínico no es más que el método científico aplicado con los pacientes. La clínica se refiere al estudio de los enfermos, no al estudio de la enfermedad. Em, Durante mucho tiempo tratamos de, esperen. Mm, bueno, durante mucho tiempo los médicos podíamos notar que ciertas personas tenían una enfermedad, ¿no? Entonces, pero pero en cada persona la enfermedad tenía una expresión clínica diferente. Entonces, de estas observaciones surgió la idea de que no existen enfermedades, sino enfermos. Entonces, como ya había dicho, sabemos que, bueno, todas las personas tenemos los mismos órganos, tenemos este, cosas en común, ¿no? Pero a la vez somos diferentes, puesto que nuestra genética es distinta, somos hombres, somos mujeres, niños. Entonces, por esta razón, la expresión clínica y evolutiva es diferente para cada enfermo. Entonces, cada paciente es una situación nueva, cada paciente tiene que ser investigado. Entonces, el método científico es el que debe utilizarse porque cada paciente se oye extraño, cada paciente es un nuevo problema, ¿no? Que resolver. Ay, ¿sí está avanzando? ¿O ya se me trabó otra vez?
Ahí está. Bueno, las etapas del método clínico van a ser las mismas que señalamos. Tenemos, ah, ah, nada más que tenemos que tener, bueno, hay ciertas peculiaridades respecto a esto. El primero va a ser como ya vimos el problema, pero en este caso va a ser la enfermedad, el problema va a ser por lo que el paciente nos va a consultar, lo que va a motivar al enfermo a solicitar nuestra ayuda, ¿no? El número 2, que es la búsqueda de la información, en este caso va a ser el interrogatorio, el examen físico, bueno, en otras palabras, la historia clínica del paciente. El número 3 va a ser nuestra hipótesis va a ser cada diagnóstico presuntivo. Algo curioso es que inclusive solo por el interrogatorio podemos llegar al 60 o 70% de los diagnósticos. Y si añadimos el examen físico, la certeza puede subir al 80. Luego vamos a someter a pruebas nuestra hipótesis, o sea, vamos a mandarle a hacer pruebas de laboratorio, pruebas imagenológicas, bueno, todas esas pruebas, ¿no? Entonces, con estas pruebas, la certeza, bueno, las pruebas que nos confirmen o nos nieguen la enfermedad nos van a subir la certeza de que tiene ese diagnóstico hasta un 95%. Ya para finalizar, se va a llegar a un diagnóstico y nos va a permitir indicar la terapéutica, o bien podríamos descubrir nuevos problemas en el paciente o se va a negar que tiene la enfermedad. Bueno, ay, creo que ya no está pasando esto. Ahí va, permítanme. Está muy lento. Bueno. Si sales de pantalla completa, vas seleccionando. Si sales de pantalla completa, vas seleccionando una por una. Ay, es que, bueno, no está en pantalla completa. Es Ya. que esto está en PDF, entonces, Ah, sí, no puedo hacerlo así. Pero sí. Continúa así, aunque sea lento. ¿Sí? Ok. Sí. Ay, ¿qué es esto? Ay, bueno, permítanme, es que no sé si ven que me apareció una pestaña de firewall. Rayos. Bueno, continuando esto, tenemos ciertos requisitos para su aplicación. Bueno, para la aplicación del método científico. Es esencial que exista un trato cordial entre el paciente y el médico, es decir, en una buena relación médico-paciente, para que podamos aplicar eficazmente el método durante la práctica clínica. Entonces, también para que el médico pueda lograr el cariño, la admiración y una buena relación con los pacientes, sabemos que ante todo tenemos que ser y bueno, también hay otros requisitos, aparte de la relación, de una buena relación médico-paciente, tenemos que tener una buena destreza en el interrogatorio, en el examen físico, tenemos que saber qué vamos a explorar y cómo lo vamos a explorar. Después vamos a organizar, vamos a jerarquizar cada dato que nos vaya a dar el paciente, cuál es de relevancia y qué datos son de relevancia y cuáles no, para encontrar el problema. Tenemos que integrar los problemas biológicos con los psicosociales, es decir, ¿por qué te duele la cabeza? Puede ser por estrés o puede ser por hipertensión, ¿no? Tenemos que tener un buen razonamiento clínico. Vamos a indicar las pruebas de acuerdo a la clínica, vamos a conocer la interpretación, las limitaciones y los riesgos de la exploración complementaria. Vamos a evitar la latrogenia y vamos a reconocer y analizar en colectivo todos los errores, es decir, vamos a, si tenemos algún problema, podemos hacer interconsultas, podemos consultar con nuestros compañeros, ¿no? Y sobre todo tener una conducta ética.
Ahí está. Por su parte, el Centro de Estudios de Medicina Familiar Ian McQueen de Argentina propone la puesta en práctica para la atención médica al enfermo del método clínico centrado en el paciente, que es el siguiente, que a diferencia de la atención clínica centrada en la enfermedad, toma en cuenta además algunos aspectos biomédicos en la consulta, la experiencia humana y aspectos objetivos en la relación médico-paciente, además de que introduce la participación activa del enfermo en la toma de decisiones. Para poder implementar esto, se ha propuesto que han de tenerse en cuenta una serie de componentes interactivos. Por ejemplo, son estos, que es el primero es explorar la dolencia y la enfermedad, ¿no? Después vamos a comprender integralmente a la persona en su aspecto, ay no. Bueno, me voy a tratar de apurar porque dice que tenemos 10 minutos. Bueno, sí tenemos que comprender integralmente a la persona, encontrar un campo común en relación con el manejo del problema por parte del médico y del paciente, incorporar la promoción de la salud y la prevención, reforzar nuestra relación médico-paciente y tenemos que tener un uso realista del tiempo y los recursos, lo que implica orientar la práctica clínica a las prioridades, a las necesidades, a los recursos que pueda tener el paciente y que pueda tener el médico dentro del contexto, ¿no? Bueno, ahora bien, el avance de la medicina se va a llevar a cabo de acuerdo a dos procesos diferentes. No, esperen. Bueno, sí. El primero tiene que ver con la acumulación cuantitativa y cualitativa de conocimientos, o sea, cuántos datos hay y cuáles son los datos. El segundo se refiere a la metodología de la aplicación de dichos conocimientos médicos. Y bueno, es la medicina basada en problemas. En la década de los 60, Lawrence Weed desarrolló un modelo de historia clínica que nos permitía hacer un registro dinámico de la información, lo que nos va a favorecer la comunicación, la docencia y la investigación, a la vez que también daba libertad para consignar aquellos eventos relacionados con los cuidados de los pacientes. A dichos eventos los definió como problemas y a esta historia la denominó historia clínica orientada a problemas, que es la que estamos viendo ahorita. Para entender un poco acerca del tema, vamos a definir qué es un problema y qué no es un problema dentro del campo de la medicina. El problema va a ser todo aquello que va a requerir un diagnóstico, un manejo posterior o va a interferir con la calidad de vida de acuerdo con la percepción del paciente. Cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico o social que sea de interés para el médico y para el paciente. Ahora, ¿qué no es un problema? Un problema no es un término vago o no concreto, por ejemplo, un proceso respiratorio, una hemopatía, ¿no? Tampoco es algo a descartar, por ejemplo, vamos a descartar hipotiroidismo. Eso no es un problema porque pues se descarta, ¿no? Una sospecha o un diagnóstico probable hepatitis, tampoco. En conclusión, no se van a aceptar problemas probables, posibles o a descartar. Y tampoco se utilizan como tal los signos en la interrogación, aunque ello implique descender en el nivel de resolución diagnóstica. El descartar la enfermedad no es un diagnóstico, es un plan de acción. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de problemas. Por ejemplo, un factor de riesgo, cáncer de colon, ¿no? Un síndrome podría ser síndrome del túnel carpiano, un signo rubicundez, tensión arterial elevada, etcétera, ¿no? Y bueno, los problemas se pueden también clasificar según su aparición. Pueden ser problemas nuevos, conocidos, según su duración, problemas agudos, crónicos y según su registro, ya sean estudiados, principales, asociados, listados, activos, pasivos o catalogados. Y bueno, la estructura de la historia clínica orientada a problemas, se puede estructurar de la siguiente manera. O sea, tenemos
una forma de estructurarla. Eh, Para empezar, vamos a ver los datos. Base de datos es se está constituida por los datos obtenidos del interrogatorio, los hallazgos del examen físico y los resultados de los estudios complementarios. Es básicamente este, todo como las primeras partes de la historia clínica, porque aquí vienen los antecedentes personales familiares, bueno, personales y familiares. Viene la ficha de identificación, el problema de salud actual, la exploración física y los exámenes complementarios, ¿no? Luego vamos a tener la lista de problemas y esta se va a elaborar a partir de la base de datos que ya obtuvimos, este, pero en forma de índice. Es un índice de los problemas del paciente, no se ve muy bien, pero por ejemplo, aquí dice diabetes mellitus, ¿no? Que es un problema activo, o ansiedad, cosas así, ¿no? Em, la siguiente es notas y comentarios de evolución. Se va a registrar el curso que sigue el paciente con su enfermedad y debe ser en función de cada problema que hemos tenido, ¿no? Y creo que lo habíamos visto en informática biomédica, se va a organizar en 4 secciones, em, y va a formar la palabra SWAP. La P, bueno, hay una P, pero la P va incluida aquí en planes de acción. Entonces, la S es de subjetivo, O de objetivo y A de assessment, que es evaluación. Los datos subjetivos va a ser la información que nos va a proporcionar el paciente. Por ejemplo, viene con dolor, tiene diabetes, que se trata con dieta desde hace 5 años. Los datos objetivos van a ser proporcionados por nuestra exploración física, o sea, va a ser, vaya, lo que nosotros encontremos. Encontramos que tiene un índice de masa corporal de 29, tiene lesiones en los espacios interdigitales de ambos pies. La apreciación, bueno, sí, también se puede hacer apreciación, no nada más evaluación. Em, bueno, sí, va a ser la evaluación y los comentarios que van a surgir como resultado de los datos obtenidos. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene sobrepeso, tiene la tensión arterial elevada y tiene micosis interdigital, ¿no? Y la P, como ya vimos, de SOAP, de la palabra SOAP, va a ser de los planes de acción. Los planes de acción es cada problema va a generar uno de ellos. Se debe disponer de una hoja de plan de trabajos donde se señale qué planes vamos a tener con la enfermedad, ¿no? Y tenemos 4 tipos. Va a ser el plan diagnóstico. Aquí se van a consignar las pruebas solicitadas o que se van a solicitar para poder aclarar un problema que no se comprende bien. Va a ser un plan terapéutico. Se van a registrar las indicaciones terapéuticas para la resolución de los problemas que presenta el paciente. Plan de seguimiento, aquí se exponen los planes y dados para controlar la evolución de cada problema. Y plan de educación, y va a ser una breve descripción de la información que se da al paciente acerca de su problema. Y bueno, este método tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, ya vimos que toma en cuenta problemas biológicos, psicológicos y sociales del paciente. Va a exigir una comprensión cabal de la situación del paciente para poder identificar sus problemas. Va a mejorar la lógica de nuestro razonamiento clínico. La información teórica va a surgir como una necesidad real. Va a facilitar la recolección de datos para los trabajos de investigación. Va a permitir evaluar la atención médica. Impulsa al estudiante y al médico a obtener datos del paciente con minuciosidad, con precisión, y va a ser factible el trabajo interdisciplinario. Bueno, me queda un minuto. El otro también que tenemos sobre esto, sobre aplicar la medicina y sus conocimientos, es la medicina basada en evidencias. Desde hace mucho tiempo se planteó esto, incluso desde la era... Déjalo aquí, ¿no? Para continuar el lunes, voy a dar unos temas para seguir, ¿no? Sí, Te sí queda ya quieren. Sí, porque si no me da tiempo. Mira, Sí. está Gabriel Aquino, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿te preparas ya dentro de la historia clínica, lo que es el interrogatorio? Sí.
todas las generalidades del mismo, o sea, tipos de interrogatorios, cómo está su estructura en forma general, y trabajas también ficha de identificación. Ok, está bien. Y esta Montserrat Bastida, Sí, aquí estoy. te preparas lo que es todos los antecedentes familiares, personales no patológicos, patológicos, clínicos, a todos los antecedentes. Ok. Interrogatorio, sí, trata de hacer al interrogar, al hacer su presentación, todo lo que va a hacer es semiología, a preguntar. En dado caso, si es vómito, por ejemplo, la semiología de vómito, lo más importante. Voy a tratar de que para la próxima sesión me dé más tiempo para tener disponible y ver, porque estamos un poquito atrasados con esto, ver también lo de certificado de función y empezar con los temas que les estoy proporcionando. ¿Sí está bien? Sí.